El Jeep es un coche mítico, eso ya lo sabes. Tuvo un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Eso también lo sabes. Fue fabricado por Willys-Overland e incluso por Ford. Seguro que eso también lo sabes. Lo que estoy casi seguro de que no sabes es que este modelo es hijo de una traición. Bienvenidos a Garaje Hermético. ¡Enciérrate con nosotros! Vamos a seguir con un formato de vídeos que nos está gustando mucho. Vamos a hablar de coches míticos, de coches interesantes, pero no de su historia. Vamos a hablar de lo que hemos llamado, nos hemos inventado un palabra, la antehistoria. Es decir, la historia antes de la historia. Todo eso que no se cuenta, no se suele contar y que es muy relevante y que sucede antes de la historia que todo el mundo conoce. Lo hemos hecho ya con dos coches de competición muy interesantes, el Renault Alpine A442B y el Tyrrell o Tyrrell P34 de 6 ruedas. Lo hemos hecho con coches de competición. Hoy lo vamos a hacer con un coche mítico y creo que vamos a contar una historia que espero que muchos de vosotros no conoceréis. Lo digo siempre, lo bueno de trabajar en esto es que, siempre lo digo, insisto, la realidad supera la ficción. Bueno, en este caso voy a ser también honesto y voy a decir que la idea de este vídeo es de Luis Miguel del Cerro. No solo la idea, sino que en este caso también me ha ayudado con el guión. Así que a ver si os gusta a vosotros también. Nos vamos a 1940. Un concurso a contrarreloj. A finales del año 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y ya los Estados Unidos de Norteamérica tenían claro que en algún momento, de una forma u otra, iban a verse obligados a entrar en el conflicto. El ejército ya había estado pensando en sustituir sus viejas motocicletas y sus pesados camiones por un tipo de vehículo ligero, un todoterreno ligero, pero de repente este asunto pasó a ser muy urgente. Me ha salido un pareado. En junio de 1940, la Quartermaster Corps, para entendernos, el cuerpo de intendencia de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, envió solicitudes a nada menos que 135 fabricantes para diseñar lo que llamaron un nuevo vehículo de exploración, que debía cumplir los siguientes requisitos: contar con tracción a las 4 ruedas, con unas dimensiones tales que permitiesen transportar 3 pasajeros, armamento ligero y su correspondiente munición, alrededor de 300 kilos de peso de carga útil y con un peso del vehículo propio de unos 600 kilos. O sea, en total, la tara más la carga en torno a la tonelada. Esto eran las condiciones técnicas, pero eso no era todo. La licitación era complicadísima, porque las condiciones eran draconianas. Las empresas tenían 11 días para presentar las propuestas, que tenían que incluir planos y presupuesto. Y lo más difícil es que en caso de ganar, solo contaban con 49 días para construir un prototipo funcional que se pudiera probar y 75 días más para producir 70 vehículos de prueba. Era casi una misión imposible. Quizás, entre otras cosas, porque lo que pretendían es que solo las grandes empresas se animaran a participar en esta licitación. Solo 2 cumplieron, solo 1 ganó. Solo 2 compañías de estas 135 respondieron a tiempo. Una fue la pequeña American Bantam, ubicada en Butler, Pensilvania, y la otra Willys-Overland, ubicada en Toledo, Ohio. Poco satisfecho con este resultado, el gobierno norteamericano dio un tiempo extra a la Ford Motor Company, porque tenía un especial interés en que Ford participase, pensando en que sería de los pocos capaces de cumplir esos plazos. La oferta económica de Willys era más baja que la de Bantam, pero en cambio ellos pedían más tiempo, lo que les penalizó en el concurso. Para sorpresa de todos, solo American Bantam prometió cumplir con los plazos exigidos, tanto en la entrega de ese primer prototipo funcional como en la entrega de las unidades de prueba. Este compromiso de rapidez, junto con la presentación puntual de los planos muy específicos, muy detallados, muy convincentes, hizo que la balanza se inclinara a favor de Bantam, que ganó inicialmente ese contrato en julio de 1940. Era todo un logro para una empresa tan pequeña, solo posible gracias a la dedicación y la creatividad de sus ingenieros.
Bantam, manos a la obra. Y Bantam se puso a trabajar a contrarreloj. Su ingeniero jefe, un señor que se llamaba Harold Grice, con un reducido equipo, analizó el mercado de componentes que ya estaban disponibles y que se podían externalizar para acelerar todo ese proceso. Contaron con un motor Continental de 4 cilindros y 45 caballos, ejes de Studebaker adaptados por Spice y caja Warner, y así otros componentes que ya estaban fabricados y que no habría que diseñar. Bantam contrató a un diseñador muy prestigioso que se llamaba Karl Prost. Eso de contratar es un decir, porque este señor, Prost, no sé, tiene un apellido bastante particular, acordó que no cobraría nada si Bantam no ganaba el contrato. Y en solo 5 días dibujó los planos y en cuestión de semanas Bantam fue capaz de mostrar, de montar, de construir un prototipo denominado Bantam Reconnaissance Car. El 23 de septiembre de 1940, Bantam entregó su prototipo al ejército. El propio Karl Prost, con B intermedia, que muy difícil esto, Prost, personalmente condujo el prototipo desde la fábrica que estaba en Pensilvania, hasta Camp Holabird, en Maryland, para llegar puntualmente en la fecha comprometida. De hecho, es que le sobró tiempo. De esos 49 días que tenían para llegar al límite, le sobraron exactamente 30 minutos. A pesar de las prisas con que se hizo todo, el pequeño Bantam convenció al ejército, que le gustó, le reprochó que era un poco más pesado de lo que querían y que había algunas mejoras que hacer, pero pasó con nota muy alta el examen. Tras 30 días de pruebas intensivas, este prototipo demostró su robustez. Hicieron las pruebas en Camp Holabird y más tarde en Fort Knox, donde el Bantam, como os digo, sorprendió gratamente a los evaluadores del ejército en todas las pruebas que había previstas, muchas de ellas campo otra vez, y en otras que no estaban previstas, como un choque accidental contra un camión de tonelada y media a una velocidad superior a los 60 km/h y que el Bantam aguantó razonablemente bien. El ejército estaba satisfecho, yo diría que muy satisfecho, porque el prototipo de Bantam demostró que era exactamente lo que querían, un vehículo ligero, 4x4, extremadamente útil en el campo de batalla. Todo iba muy bien y todo iba según lo previsto. Y es cuando se comienza a fraguar la traición. ¿Podría Bantam con la producción? Los oficiales norteamericanos de la Quartermaster Corps estaban convencidos de las virtudes del prototipo de Bantam, pero al mismo tiempo dudaban de la capacidad de producción de esta pequeña marca. Desconfiaban de que Bantam fuera capaz de producir este vehículo en las grandes cantidades que suponían iban a necesitar en la batalla. Seamos justos, motivos tenían, porque American Bantam Car Corporation estaba en una situación financiera delicada en 1940. Había surgido además de la quiebra de otra marca, que era American Austin, y tenía una fábrica que, comparada con Willys-Overland, y no digamos ya con Ford, era una factoría muy, muy pequeña. Y el ejército, por su cuenta de riesgo, pues tomó una decisión: involucrar a Willys-Overland y al propio Ford en el proyecto. Ya en octubre de 1940, cuando el prototipo Bantam estaba siendo evaluado, el ejército invitó a representantes y a especialistas técnicos de Willys y Ford a Camp Holabird para observar in situ las evoluciones del prototipo. Llegaron mucho más lejos, porque el propio Departamento de Guerra les proporcionó, como os digo, a Willys y a Ford, los planos directamente detallados, que eran marcas rivales de Bantam. ¿Una traición? Yo desde luego pienso que sí, porque es que lo hizo incluso antes de finalizar las pruebas del Bantam. El ejército no lo veía como una traición. Emergencia nacional y propiedad del gobierno. Ya habéis visto como en las películas de Hollywood, da igual que sea pues de la guerra, de atentados, de investigaciones, cuando llega un tío de la CIA, de la FBI o lo que sea y dice emergencia nacional, seguridad nacional, vale todo. Así que, pues, valía todo, porque había una guerra. Además, el ejército pensaba
que, como habían pagado pues por ese desarrollo, la propiedad intelectual del proyecto era suya. Así que podían hacer con esos planos y con ese prototipo lo que le viniese en gana, incluido compartirlos con empresas que eran rivales de Bantam. Así que oficialmente no fue una traición, no fue una filtración, sino fue una cesión legal de información técnica, dado que las autoridades, como os digo, argumentaron que era una emergencia nacional y la guerra estaba por encima de todo, incluido la exclusividad de Bantam. La guerra es la guerra y estaba por encima de estas minucias. ¿Y Bantam no protestó? Tímidamente sí. Protestó, sobre todo al principio, porque para ellos era muy duro ver como su joya de la corona, ese prototipo que iba tan bien y que habían desarrollado en tiempo récord, pues iba a parar a manos de otros rivales. Pero no presentó una demanda legal. ¿Los motivos? Bueno, los motivos, aquí los historiadores, pues hay opiniones de todos los tipos. Yo creo que hay dos motivos muy sensatos. El primero, porque pues pleitear contra el Estado no solo es carísimo, sino que además es larguísimo. Y además porque en esos momentos, ya que Estados Unidos ya estaba metido en la guerra, pues en ese ambiente prebélico y después bélico, demandar al ejército, aparte de ser inútil, seguramente iba a estar mal visto. Bantam, Ford, Willis, 3 prototipos. Con los planos de Bantam en la mano, claro, así es jugar con ventaja, tanto Willis Overland como Ford prepararon rápidamente otros prototipos. En noviembre de 1940, Willis presentó su prototipo denominado Quad y Ford el suyo llamado Pygmy. ¿Te sorprende si te digo que ambos eran muy parecidos al Bantam? Evidentemente no, porque se ven hechos con los mismos planos. Incluso el Willis Quad mantenía la parrilla y el capó prácticamente idéntico al prototipo diseñado por este señor Prost. Eso sí, cada prototipo tenía algunas peculiaridades técnicas. El de Willis Overland contaba con un motor que se denominaba Go Devil, que era un 4 cilindros de 60 caballos, más potente que el motor, bastante más, que el motor del prototipo original de Bantam, y que además a los soldados norteamericanos les encantó. Ford, por su parte, introdujo como pequeños cambios, yo creo, para justificarse, un capó distinto, más plano, y una parrilla recta, e integraba los faros detrás de la parrilla. Es curioso porque estas aportaciones de Ford, que pueden parecer nimias, pues al final estarían presentes desde el principio hasta el final del Jeep. Ambos prototipos, el de Willis y el de Ford, sobrepasaban de largo el peso establecido por la hoja de ruta inicial y llegaban, bueno, es que originalmente querían que el coche pesase 590 kilos, eso era imposible, así que cuando se dieron cuenta que era real, aumentaron y dijeron que, bueno, podía pesar el coche en torno a la tonelada, que era una cifra más realista. A finales de 1940, porque todo esto fue rapidísimo, el ejército norteamericano ya tenía 3 prototipos claramente definidos. Por un lado estaba el Bantam, el Mark II, que era una evolución del original, es casi inidentificable en las imágenes, el Willis Quad y el Ford este que llamaban Pygmy. La guerra se intensificaba en Europa y el ejército, muy pragmático, declaró aceptables los 3 prototipos, los 3 diseños, y pues pidieron para una primera fase un pedido en marzo de 1941 de 1.500 unidades a cada uno de estos 3 fabricantes. Y en 1941, pues cada marca hizo estos modelos que podemos llamar de preproducción, porque todavía eran, comparada a la cantidad de coches que hicieron después, unas cifras relativamente modestas. Bantam fabricó 2.605. Ford produjo 4.458 GP. Esto es relevante, lo de GP, porque este GP, que es General Purpose, finalmente es de donde se dice que derivó la palabra Jeep, con la que al final y a partir de ahora llamaremos a este vehículo. Y por su parte, Willis fabricó 1.555. Curiosamente, Bantam cumplió cada una de las cosas que le pedían en el contrato, pero todos los participantes en estas licitaciones sabían que el gran premio estaba todavía por llegar, que era la producción masiva de estos coches. Se confirma la traición. Willis gana. En julio de 1941, con la experiencia de esas unidades previas, el ejército decide estandarizar y que el futuro Jeep lo fabrique una sola marca y contrata
16.000 unidades, lanza una licitación de 16.000 unidades para fabricarles todas de golpes. Estas fueron las ofertas. Por un lado, Bantam ofertó un vehículo que iba a costar $788 por unidad con un plazo de 152 días. Ford, $782 y 171 días de plazo. Y Willys bajó hasta los $748 por unidad y 149 días de plazo. Willys no solo presentó la oferta más económica, sino además su compromiso era el más rápido de todos. Lo que sucede es que en el cuerpo de intendencia todavía había muchos generales y mucha gente que se resistía y quería que Ford entrase en la licitación porque confiaban mucho en el poderío industrial de Ford. La preocupación en Willys era obvia porque está claro que el ejército había traicionado a Bantam, ¿por qué no les iba a traicionar a ellos, a Willys? Pero finalmente un general que se llamaba William S. Knudsen ordenó adjudicar las 16.000 unidades a Willys-Overland por haber ganado honestamente la puja económica. Bueno, antes Bantam había cumplido y no le dieron la producción. Yo no sé aquí si tuvo algo que ver que este señor era un ex ejecutivo de General Motors, que era una marca profunda, encarnizadamente enemiga de Ford. Yo no lo sé. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Al final, también Ford. El modelo final, al que todo el mundo ya conocía por Jeep, tomaba la base de Willys, pero también tomaba algunas mejoras de los prototipos tanto de Ford como de la propia Bantam. En general, pues el capó plano, los faros, esa parrilla que os he dicho que era tan característica, incluso algunas mejoras ergonómicas propuestas por Bantam. Tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, los Estados Unidos de Norteamérica entran de pleno en la guerra y al ejército le preocupaba que Willys no fuera capaz de producir todos los coches que se iban a necesitar, esa inmensa demanda que iba a haber de los Jeep. Así que finalmente muchos de los militares se salieron con la suya y Ford entra de nuevo en escena para construir Jeeps, eso sí, bajo licencia Willys. Eran exactamente idénticos porque Ford aceptó y llegó a un acuerdo tripartito. Willys compartía con Ford todos los planos, patentes y especificaciones y, por su parte, pues nadie iba a cobrar licencias. A cambio, el ejército puso una condición. Los dos modelos, tanto el fabricado por Willys como por Ford, tenían que ser exactamente iguales, tan iguales como que sus piezas tenían que ser directamente intercambiables. Y esto lo comprobaban desmontando los dos coches y volviendo a montar, mezclando las piezas. Y consiguieron que el Ford y el Willys fueran exactamente iguales. En cifras totales, Willys-Overland fabricó durante el conflicto más de 362.000 Jeeps durante el conflicto, como digo, y Ford produjo otros 280.000 Jeeps bajo licencia. ¿Y Bantam? Pues Bantam se quedó fuera y no construyó ni un solo Jeep. El ejército le dio un premio de consolación porque le contrataron para producir remolques de dos ruedas. Una minucia comparado con lo que había en juego, pero que le permitió a Bantam sobrevivir. Nunca volvió a fabricar automóviles y finalmente cerró sus puertas en 1956. ¿Fin de la historia? Pues no. Tras la guerra, Willys-Overland comenzó a fabricar el Jeep en versión civil y comenzó a publicitarse con un lema o un eslogan que decía Willys, creador del poderoso Jeep. Bantam ya no existía, pero enfureció a los defensores de su legado e incluso a algunas agencias del gobierno. La cosa va más allá porque en 1943 Willys consigue registrar la marca comercial Jeep, pero la Comisión Federal de Comercio intervino 5 años después, en 1948, y dictaminó que Willys no podía atribuirse en exclusiva la invención del Jeep, ya que la idea de desarrollo inicial fue de American Bantam, y sentenció que era una publicidad engañosa aquella en la que Willys decía que eran los únicos creadores del vehículo. Una victoria pírrica que quiere decir que ganas pero pierdes más que ganas. Hubo más. En 2015, la Asamblea General de Pensilvania aprobó una resolución conmemorando el aniversario número 75 del Bantam Jeep, declarando que fue inventado
y fabricado originalmente en Butler, y que Bantam nunca se benefició del mérito comercial de Jeep. Conclusión. Hoy la conclusión os la dejo a vosotros. ¿Consideráis que esta actitud del ejército norteamericano fue una traición o consideráis que no? Me lo decís en comentarios. Prototipo del día. No puede ser otro, el prototipo, que no el coche del día, que el primer Bantam con el que se recorrieron esos kilómetros para llegar a cumplir el requisito que cumplía el contrato. Para mí fue un verdadero milagro que una marca tan pequeña consiguiera hacer este prototipo tan bueno que respondía también a lo que le habían pedido, aunque finalmente no les sirvió para nada. Consultorio. Jaime me pregunta si el Jeep se fabricó en España. La respuesta es clarísima. Yo creo que, bajo licencia, el Jeep se ha construido, iba a decir en medio mundo, probablemente en todo el mundo. En España se construyó, concretamente en Zaragoza, una empresa que se llamaba Biasa, que significa Vehículos Industriales y Agrícolas S.A. Paco me pregunta cuántos Jeep se fabricaron durante la guerra. La respuesta es que he consultado muchas fuentes y hay una cifra que coincide. Lo que pasa es que nunca me fío mucho de Internet, porque a veces coincide, pero no es buena, pero uno la repite porque la han visto en otros lados. Esa cifra es de 647.925. Insisto, no me fío mucho, pero sí te digo una cosa. Se fabricaron cerca de 700.000 Jeep durante la contienda. Y hemos llegado al final de este vídeo. Espero que esta, como le he llamado, antihistoria os haya gustado, porque realmente he investigado mucho, conocía detalles, pero no la conocía con todo lujo de detalles. En mi opinión fue una auténtica traición. Me gustaría saber vuestra opinión. Nada más, muchas gracias por estar ahí, por compartir, por haceros miembros del canal y ayudarnos, por suscribiros y por esos comentarios, por los likes. Y lo más importante es que espero veros de nuevo aquí para escuchar nuestras historias en el garaje hermético, nuestro garaje hermético. Hasta pronto.